Hola a todos, aquí va nuestro tercer video que corresponde a nuestra unidad 3, donde vamos a estar viendo acerca de los principios básicos para elaborar un compost o compostaje. En esta unidad vamos a ver cómo elaborar ese sustrato, cómo enriquecer la tierra para que nuestro cultivo, para que nuestra huerta finalmente pueda tener todos los nutrientes que necesita y poder crecer de forma correcta. Dos conceptos claves para iniciar, y son dos conceptos que también vamos a estar viendo mucho a lo largo de este curso y que ya lo habíamos visto en la unidad 1, que es la palabra orgánico. Cuando nos referimos a algo orgánico, cuando es algo principalmente que está formado por carbono, ¿sí? Que es el carbono, es una sustancia química que es lo que le permite posteriormente a todos los productos naturales degradarse y transformarse en otro tipo de producto, ¿sí? Y liberar otros nutrientes, ¿sí? A eso básicamente sería la palabra orgánico. Orgánico nos referimos a todos los elementos que están formados principalmente por carbono, como dice aquí también puede tener hidrógeno y otros elementos químicos, pero que les permiten degradarse, es decir, que permiten transformarse en otra sustancia menos compleja y sobre todo liberar nutrientes. En este caso, nosotros vamos a ver en el compost cómo determinadas frutas, cáscaras de verduras y demás se van degradando para dar lugar a otros componentes que van a servir como nutriente para nuestra tierra. Luego tenemos el concepto de abono orgánico. El abono orgánico abarca los abonos elaborados con estiércol de ganado, los compost rurales o urbanos, que es principalmente el que nosotros vamos a hacer. El nuestro abarcaría lo que es un compost urbano. Y otros desechos de origen animal y residuos de cultivos. Es importante aclarar que cuando hablamos de abonos orgánicos y nos referimos a los desechos de origen animal, no incluyen a los desechos de animales caseros, ¿sí? A los animales domésticos no incluyen dentro de abono orgánico, sí o sí deben ser estiércol de ganado, animales de granja, ¿sí? Es importante que aclaremos eso. Entonces, para utilizar nuestro compost no vamos a poder emplear la materia fecal de nuestros gatos, perros, porque no tienen el sustrato necesario para que nuestro abono pueda prosperar, ¿sí? Entonces, los abonos orgánicos son materiales cuya eficacia para mejorar la fertilidad y la productividad de los suelos ha sido demostrada, ¿sí? O sea, son nutrientes que van a alimentar esa tierra para que obviamente nuestros cultivos puedan crecer de forma correcta y siempre se encuentren fértiles, ¿sí? Es decir, ¿qué significa fertilidad? Que todo lo que cultivemos en esa tierra pueda prosperar y dar frutos. Entonces, ¿qué es el compost? El compost es un producto que se obtiene a partir de diferentes materiales de origen orgánico. Entonces, definimos lo que era orgánico, todos los productos elaborados principalmente, no es elaborado, sino que forman en su composición química carbono. Vamos a ir viendo cuáles son esos materiales, los cuales son sometidos a un proceso biológico controlado de oxidación denominado compostaje. ¿Sí? Resumiendo esto y dicho de una forma un poco más sencilla, el compost es el resultado de la degradación de productos orgánicos en otros componentes más aprovechables para la tierra. El compost posee un aspecto terroso, es decir, a tierra un poco negruzca, bien compacta, y es libre de olores y de patógenos. Y eso es importante aclarar porque muchas veces podemos pensar, ¿verdad?, que como el compost está hecho de residuos, de restos de comidas, de frutas y verduras, a lo mejor puede tener un olor desagradable, pero vamos a ver que eso no ocurre con el compost. Un compost debidamente logrado y que se respete todos los pasos no tendría por qué tener olores desagradables, juntar moscas o tener patógenos. Se emplea como abono y como sustituto parcial o total de fertilizantes químicos.
Entonces, en nuestro caso justamente que no vamos a estar utilizando ningún tipo de materiales químicos para abonar nuestra tierra, nos centraríamos netamente en la elaboración de nuestro compost con nuestros residuos orgánicos. Pero personas a lo mejor que se dedican ya o que tienen huertas un poco más grandes, un poco más industrializadas y que se comercializan, capaz si necesiten, ¿verdad?, mezclar los fertilizantes químicos con también porciones de este compost natural. Entonces, compostar significa transformar los restos orgánicos, ¿sí? Cuando hablamos de compostar, significa transformar, degradar todos los restos orgánicos para que sirvan de nutrientes a nuestra tierra. Compostaje. Podríamos decir que significa del basurero a la vida, ¿sí? ¿Por qué del basurero a la vida? Porque vamos a empezar a recolectar, principalmente a separar todos nuestros residuos orgánicos de todos los demás materiales o basura generalmente que generamos en el día a día para poder emplear como abono, ¿sí? Para poder convertirlo en un compost y posteriormente abonar nuestra tierra. Entonces, por eso dice del basurero a la vida, porque de todo ese desperdicio, de todo ese desecho a lo mejor que nosotros habitualmente ya estamos tirando al basurero, ahora vamos a volver a darle utilidad, ¿sí? Que nos va a servir para dar nueva vida a nuestra tierra y nutrirla para que pueda tener cultivos saludables. Los restos de frutas y verduras, hojas y hasta bolsitas de té forman parte de más de la mitad de basuras que se arrojan a diario en zonas urbanas del país. Y con sencillos pasos, todos estos residuos pueden convertirse en abono para dar vida a plantas y además reducir la cantidad de desechos en los vertederos. Así que también eso es muy importante, también tener un poco de conciencia ecológica, social y si es posible, reducir la cantidad de desechos que enviamos todos los días a los vertederos. ¿Qué puedo utilizar para el abono? Vamos a ir viendo más adelante también un poco más detallado todo lo que puedo utilizar. Básicamente es cualquier alimento natural, ¿sí? Dice aquí, de origen vegetal o animal, pero ahí vamos a hacer un paréntesis en lo que son de origen animal, porque básicamente ingresaría solamente la cáscara de huevo, ¿sí? No ingresaría las carnes, los huesos, entonces ahí hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Acá menciona los que son de origen animal, pero el principal sería solamente la cáscara de huevo, ¿sí? No ingresarían otros productos. Y todos estos que pueden convertirse en abono. No obstante, se deben excluir todos los preparados como fideos o aceites. Y sí pueden ser utilizados los vegetales, las frutas, cafés, restos de huevo, como dije, hojas secas y hasta bolsitas de té. Dependen muchos tres factores para que nuestro compost tenga las condiciones óptimas y poder formarse, que son principalmente la temperatura, humedad y el oxígeno. Existen factores que influyen en el compostaje. ¿Qué quiere decir los factores? Que son determinadas condiciones que van a favorecer que nuestro compostaje se pueda realizar de forma correcta y sobre todo que no demore demasiado tiempo, porque de por sí es un proceso que demora cierta cantidad de tiempo, como el hecho de tener una huerta en sí es algo que se debe realizar paso a paso, ¿verdad? No es algo que sembramos una semilla y mañana o en 15 días ya vamos a tener algo, sino es algo que va tomando su proceso. Entonces, al momento de hacer nuestro compost, también hay ciertos factores que van a favorecer de que ese compost se pueda hacer de forma correcta y sobre todo de que no demore más tiempo del que debería. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Uno es el tamaño del material a compostar. Mejor entre 1 y 5 centímetros. Como yo sé, obviamente no me voy a poner a medir, ¿verdad?, cada resto de material orgánico que voy a ir depositando dentro de mi compost. Pero sí, siempre lo ideal es que sean lo más pequeños posibles.
Las cáscaras de huevo pueden estar molidas o bien trituradas, las hojas y demás bien desmenuzadas, ¿sí? Bien cortaditas. No es solamente ir juntando los desechos grandes en sí, ¿sí? Porque cuando mayor sea el tamaño, una cáscara de banana, por ejemplo, ¿sí? Va a demorar muchísimo menos en degradarse una cáscara de banana que yo haya cortado o que haya picado en cubitos pequeños que una cáscara que ya la haya tirado directamente así entera. ¿Se entiende? A eso se refiere cuando hablamos del tamaño del material a compostar. Una cáscara de naranja. Se va a degradar mucho más rápido la cáscara de naranja que yo haya picado en cubitos, que la haya degradado a su menor tamaño posible, que una que haya tirado simplemente la cáscara entera. Luego la relación entre carbono y nitrógeno. ¿Sí? Bueno, ¿a qué nos referimos a esto? Van a decir, ¿cómo yo voy a saber la relación entre carbono y nitrógeno? Simplemente es en la variedad de los materiales a compostar. Simplemente a eso se refiere. Si nosotros tenemos una variedad de los materiales orgánicos que utilizamos en nuestra composta, vamos a tener una buena relación. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? A que haya un poco de cáscaras de frutas, un poco de cáscaras de verduras, cáscaras de huevo, pero en poca cantidad, sin no abusar. Entonces, una composta va a ser buena si es que hay una variedad de todos los productos. Pero si simplemente yo hago solamente con cáscaras de naranja o solamente con cáscaras de banana y un poco de cáscaras de manzana, a lo mejor no hay mucha variedad en mi composta, entonces va a ser un compost que va a demorar muchísimo más en producirse y sobre todo que no va a generar los beneficios que yo estoy buscando al elaborar este compost. Entonces, cuando hablamos de relación entre carbono y nitrógeno, nos referimos simplemente a que haya variedad, ¿sí? Que haya un poco de cada material orgánico y no solamente que abunde de un solo tipo. Aireación. Es importante remover cada tanto nuestro compost para que justamente el flujo de aire se vaya removiendo entre todo mi material. Humedad. Debemos regarla también constantemente, la humedad es muy importante. Que no falte y que tampoco sobreabunde, ¿sí? Porque también un exceso de humedad puede afectar a mi compost. Vamos a ir viendo cada cuánto es lo ideal que debemos de regarla. Y la temperatura que debe estar entre 35 y 65 grados. Y también seguramente acá me van a decir, bueno, ¿y cómo voy a saber yo las temperaturas de mi compost? Vamos a ir viendo es simplemente mirando la humedad de mi composta, ¿sí? Así que no se preocupen, esto es algo muy sencillito, pero es simplemente importante que sepamos que hay ciertos factores que tenemos que tener en cuenta. Entonces el primero dijimos que era el tamaño del material a compostar. Ya habíamos dicho que siempre se va a degradar mucho más rápido una cáscara de la fruta, ¿verdad? Que esté finamente picada o bien cortadita o bien desgranada, que si tengo la cáscara entera. Entonces a eso nos referimos con el tamaño, ¿sí? En el troceado y la fragmentación previa facilita el proceso de degradación y descomposición, ¿sí? Ya que presenta mayor superficie para ser atacada por los microorganismos, ¿sí? Esa degradación de nuestras cáscaras de frutas, de verduras, se va a formar o va a ocurrir porque microorganismos van a venir a consumirlas, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea el tamaño de mi producto, más le va a costar a esos microorganismos consumir esa cáscara y obviamente en degradarse, lo que resulta en un compost que puede que demore muchísimo más tiempo y sobre todo que no tenga el resultado que yo estoy buscando. Relación carbono y nitrógeno, dijimos que tiene que haber variedad, ¿sí? Un poco de todo. Entonces acá tenemos un ejemplo de cuáles serían los materiales ricos en nitrógeno. Los estiércol de aves, césped, restos de café o té. Aquí hago también una aclaración. Cuando hablamos de restos de café o de té o de cualquier tipo de infusión, deben ser sin el saquito, ¿sí? Porque el saquito de té no se va a degradar. Entonces lo que tenemos que hacer es romper el saquito de té y colocar dentro de nuestro compost lo que está adentro, ¿sí? La infusión, pero no el saquito. Entonces
tener cuidado con eso. Restos de frutas, verduras, pieles y pulpas de frutas en general. Materiales equilibrados en carbono y nitrógeno pueden ser las hojas de árboles frutales, arbustos, estiércol de ganado, ramas finas. A veces barremos el patio, ¿verdad? Todo el resto, a lo mejor un poco de esas hojas también nos pueden facilitar y podemos introducir dentro de nuestra compost, dentro de nuestro compost. Materiales ricos en carbono, tenemos ramas gruesitas, contenedores de huevos de cartón también se utilizan, ¿sí? Pero que no sobreabunden, ¿sí? Dijimos que debe ser un poco de todo, que haya variedad y no solamente que sobreabunde de una sola variedad, ¿sí? Cortezas, paja y hojas secas. Aireación. Dijimos que es importante remover bien nuestro compost cada tanto, generalmente cada 2 semanas. Obviamente el nivel y la frecuencia de remover o de la aireación que le vamos a dar va a depender mucho del tamaño de nuestro compost. Pero como nosotros no vamos a hacer un compost en cantidades industriales, sino que simplemente vamos a hacer un compost pequeño para ubicar dentro de nuestro espacio o dentro de nuestro jardín, de nuestro balcón, entonces no vamos a tener muchas complicaciones con eso, ¿sí? No vamos a necesitar de asadas ni de palas, ¿verdad? Ni muchas complicaciones. Pero sí es importante saber que necesita una buena aireación, ya que los microorganismos que degradan la materia orgánica para convertirla en compost son aerobios. ¿Qué significa aerobio? Que necesitan oxígeno, ¿sí? Cuando mayor cantidad de oxígeno yo le pueda facilitar a mi compost, esos microorganismos que están dentro van a poder degradar mejor todos los productos. También la humedad es importante. Sin un mínimo de humedad, la mayor parte de los microorganismos no pueden vivir. Y también el exceso de agua produce encharcamientos e impide que haya aire en la pila, ¿sí? ¿Qué significa encharcamientos? Que ya va a estar demasiada húmeda mi tierra, va a impedir el acceso de oxígeno, y justamente como yo voy a tener apilonado, ¿verdad? Todos mis restos de material orgánico, no va a poder ingresar el oxígeno dentro de mi compost y también va a ser perjudicial. Entonces, una buena humedad, pero tampoco sobresaturarla de agua. Por eso es muy importante que cuando reguemos utilicemos regaderas o también los aspersores, ¿sí? Para evitar que el agua caiga de forma directa y es como que le ahogue a nuestra tierra, ¿sí? Entonces utilizar regaderas o pequeños aspersores para ir regando nuestro compost. Y la temperatura, ¿sí? Dijimos que como yo me voy a fijar en la temperatura, obviamente no voy a estar teniendo un termómetro para controlar eso, pero sí simplemente por la apariencia y por el nivel de hidratación que voy notando en mi compost. En el caso de que mi material al segundo o tercer día del compostaje, ¿sí? De que yo ya coloqué todo mi material orgánico y la tierra, la temperatura puede estar aproximadamente entre 50 y 60 grados, y eso generalmente es una constante. Durante los siguientes 15 a 20 días puede llegar hasta los 75, y a partir de las 2 o 3 semanas la temperatura empieza a disminuir y alcanza una temperatura ambiente, ¿sí? Así que es normal que al principio, cuando empecemos nuestro proceso de compost, ¿sí? En los primeros días en el que coloquemos nuestra pila de material orgánico, la temperatura empieza a ascender un poquitito porque los microorganismos empiezan a trabajar más fuerte para empezar a degradar toda esa materia orgánica. Y después es como que se van relajando y la temperatura va a ir bajando. Esto no significa que yo tengo que estar estresadísimo con un termómetro controlando eso. No, simplemente es para tener en cuenta, ¿sí? De que para hacer un compost también existe una temperatura, y que al principio, cuando inicio mi compostaje, la temperatura puede llegar a estar un poquitito más alta que la temperatura ambiente. Entonces, acá tenemos algunas dudas que generalmente suele generar el hecho de tener un compost en la casa. El primero suele ser que el compost puede atraer insectos, y es totalmente negativo, ¿verdad?
O por lo menos si no tenemos en cuenta un consejo clave, ¿verdad? Enterrar bien la comida con los restos de hojas secas o césped. ¿Sí? Vamos a ver cuando tengamos el video de cómo debemos finalizar nuestro compost, porque se va haciendo por capas, ¿sí? Una capa de mi material verde, otra capa de tierra, capa de material verde y capa de tierra, hasta llegar a la capa final que lo debo cubrir completamente con tierra. Eso va a evitar justamente empezar a traer insectos o que mi compost tenga olores, ¿sí? Tampoco produce mal olor, dijimos, porque va a estar bien enterrado. La clave para saber cuándo está listo el compost es el momento en el que adquiere un color negro o marrón oscuro, ¿sí? Similar al del café molido, así como una textura esponjosa que se deshace en las manos, ¿sí? Vamos a ir viendo eso, principalmente el color y también porque ya no encuentro tantos restos de cáscaras, de frutas y verduras que había colocado, ¿sí? Capaz encuentre pequeños restitos, pero van a ser ya ínfimos, ¿sí? Tengo que encontrar un material totalmente homogéneo de color marrón y ya no encontrar ninguna partículas de las cáscaras de frutas o verduras que yo coloqué ahí dentro, ¿sí? Es como que se vuelve todo uno. Y un buen compost puede tener varios tipos de restos de alimentos, como habíamos dicho, puede ser verduras, frutas, cáscara de huevo, restos de café y hasta estiércoles de animales de granja. Eso es importante que habíamos dicho. Animales de granja, no así la materia fecal de animales domésticos. Los beneficios de utilizar el compost en los cultivos es mejorar la fertilidad de los suelos, preparar la tierra para sequías y condiciones climáticas adversas, por ejemplo en el invierno, ¿verdad? Es ideal poder nutrir nuestra tierra con el compost, ¿sí? Porque le da todos los nutrientes necesarios para poder afrontar esas temperaturas que muchas veces pueden llegar a ser extremas y matar a nuestro cultivo. Proporciona minerales como nitrógeno, fósforo y potasio, regula la humedad y aporta bacterias y microorganismos que eliminan sustancias nocivas, ¿sí? Ayuda también a liberar a lo mejor de cualquier patógeno que pueda ser perjudicial para mi cultivo. ¿Qué materiales puedo utilizar para compostar? Puedo utilizar vegetales crudos, ¿sí? Cáscaras y pulpas de frutas, pueden ser cáscaras de banana, pieles de papa, zanahoria, cebolla, berenjena, troncos de brócoli o coliflor, todos estos bien desmenuzados y fragmentados, ¿sí? Nunca enteros. Café usado, ¿sí? El café de máquina a lo mejor que se quedan en el colador, ¿sí? Eso también sirve. La yerba mate, té y otras infusiones que, como habíamos dicho, deben estar sin el saquito, ¿sí? Ese saquito no se va a degradar, entonces debemos abrir nuestras bolsitas y introducir dentro de nuestro compost. Cáscara de huevo, poco, ¿sí? Poca cantidad, apenas un puñado, a lo mejor por cada kilo de material orgánico que voy a tener, o sea, no exagerar, ¿sí? Acuérdense que tener una variedad es lo que me va a ayudar a que pueda tener una buena relación de carbono y nitrógeno, como dice, que son unos factores que van a favorecer que mi compost se pueda lograr de forma correcta. También puede haber césped, servilleta, pañuelos de papel de cocina, cartón, obviamente no impresos ni coloreados ni mezclados con plásticos, ¿sí? Deben ser papeles en su estado más natural posible, porque de lo contrario no sirven y no se van a degradar. ¿Qué no puedo usar para compostar? No puedo utilizar carnes, aceites o grasas, sal, harina, arroz, como acá les había dicho, materia fecal de animales domésticos, panes, quesos, huesos, verduras cocinadas con sal. Verduras cocinadas luego en sí no puedo utilizar, no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque al cocinarse las verduras, los minerales de las mismas son hidrosolubles, es decir, se van en el agua de cocción. Entonces prácticamente yo no voy a estar aportando a la tierra ya mayor nutriente porque las mismas ya se fueron en el agua de cocción. Entonces deben ser siempre verduras crudas.
los tronquitos de la uva, semillas grandes como el aguacate, mango, durazno y residuos químicos sintéticos como pegamento, solvente, aceite de vehículos, pinturas o materiales no degradables en sí como pueden ser vidrios, metales, plásticos, materiales que sabemos que no se van a degradar, que no se van a descomponer, sino que van a estar por muchísimo tiempo presentes ahí. Entonces la fertilización. El compost contiene elementos fertilizantes para las plantas, ¿sí? Es un fertilizante natural. Entonces el compost sería prácticamente eso. Es la degradación de todos los componentes orgánicos para producir una fertilización de la tierra de forma orgánica y en menor proporción que los fertilizantes minerales de síntesis, ¿sí? O sea, produce una fertilización muy buena de la tierra, pero siempre nunca se va a comparar a lo mejor al poder fertilizante que tendrían los fertilizantes químicos, ¿verdad? Pero para nosotros que vamos a hacer simplemente un huerto casero, un huerto urbano en pequeña cantidad, entonces nos va a venir fabuloso. ¿En qué momento puedo utilizar mi compost? El compost puede estar listo cuando ya no reconocemos los materiales que introdujimos. Como les dije, eso es uno de los puntos importantes. Cuando yo ya no puedo ver ninguna cáscara, ningún resto de hoja o pulpa de fruta que introduje, entonces es el punto en el que mi compost está listo. O cuando lo noto de ese color marrón oscuro. Puede demorar de 2 a 4 meses, ¿verdad? Si lo realizamos en recipientes pequeños como botellas, lo podremos tener aproximadamente en 30 días, que es lo que nosotros vamos a estar viendo. ¿Sí? Un compost pequeño en un recipiente pequeño para que no demore demasiado tiempo. Entonces, ¿cómo yo sé cuando el material está listo? Por el color y también porque ya no puedo reconocer ningún tipo de material que introduje dentro. Entonces, separar el material fino del grueso. El material más grueso pueden ser los huesos de frutas, entre otros, y se vuelven a componer en el compostero. Es decir, una vez que pasó el tiempo, yo ya no reconozco ningún material, pero de por ahí me encontré con algún tipo de cáscara o algún huesito o algo, puedo volver a colocar en el compostero para seguir compostando. Y con una pala o directamente con la mano, aplicar el compost a macetas y o jardines. Una vez que está listo, ¿sí? Una vez que está listo, entonces lo que hago es separar todos los materiales que a lo mejor no se terminaron de degradar y proceder a compostar, a colocar mi compost en macetas, yo también en mis jardines, porque este compost no solamente nos va a servir para nuestra huerta, sino también nos va a servir para las plantas ornamentales que tenemos en casa. O sea, son una fuente inagotable de utilidades que le podemos dar dentro de nuestro jardín. Importante, ¿cómo saber que el proceso de compost se ha realizado de forma correcta? Entonces, tomamos el material con la mano y lo apretamos. Y se debe amoldar, ¿sí? Es decir, que debe tomar una formita en la mano. Si es que ese compost se derrama, quiere decir que está muy seco y debemos incorporar mayor cantidad de un poco más de material húmedo, que puede ser un poco más de hojas frescas, puede ser hojas de lechuga, un poco más de cáscaras de verduras. Si gotea mucho, ¿sí? Quiere decir que está muy mojado, entonces debemos colocar un poco más de material seco, que pueden ser hojas secas, puede ser un poco de papel, un poco de cartón, ¿sí? Siempre todo desmenuzado. Entonces, ¿cómo yo sé cuándo mi compost está listo? Uno, por el color, porque va a tener un color marrón muy oscuro. Dos, ya no voy a reconocer nada de lo que introduje dentro, ¿sí? Todo va a estar vuelto como uno solo. Y tercero, porque al tomarlo, ¿sí? Tiene que amoldarse, ¿sí? Le voy a poder dar una formita, obviamente que después se vuelva a desgranar. Y sobre todo porque no gotea líquido, ¿sí? No debe gotear líquido. Si gotea líquido quiere decir que está todavía muy húmedo y debo secarlo un poco. Entonces, ¿cómo hacemos un compost? Conseguir un envase para compost. Existen muchísimos recipientes, están las famosas composteras que se consiguen, ¿verdad? Existen también las cajas de madera, pero como nosotros en este curso vamos a aprovechar nuestros espacios pequeños, como jardines y demás, y sobre todo queremos favorecer la reutilización, vamos a hacer nuestro compost en botellas.
¿sí? Además también para evitar de que demoren demasiado. También se pueden utilizar baldes, recipientes de cocina, a lo mejor que ya no utilizamos más, algunos tuppers de cocina a lo mejor que se rompieron, ¿sí? Porque lo importante es que el contenedor para realizar nuestro compost que tenga pequeños orificios, ¿sí? Que permitan la salida del agua y también la correcta aireación de nuestro material. No debe estar completamente cerrado. Asegurarnos de mezclar los diferentes tipos de materias primas, como habíamos dicho, ¿verdad? Podemos mezclarla 2 veces por semana. Es simplemente remover un poco para una correcta aireación. Ir intercalando las capas de nuestros desechos entre húmedos y secos. Y dejar que la química haga su magia, ¿sí? Con la tierra y hasta que nuestra planta esté lista. Y siempre mantener nuestro compost húmedo y asegurarnos de regarlo, ¿sí? La frecuencia de regadío va a depender del tamaño de nuestro compost. Como nosotros vamos a estar haciendo compost pequeños en botellas, entonces el regadío pueden ser cada 2 días o 3 veces por semana. Entonces el compostaje casero consta de debemos regarlo, cubrirlo y removerlo constantemente, ¿sí? Y el resultado va a ser un abono perfecto para nuestras plantas y sobre todo también a la vez estamos generando menos basura. Vamos a tener un video donde vamos a estar viendo cómo elaborar nuestro compost en una botella, ¿sí? Con todos los pasos. Van a darse cuenta que es algo muy simple, muy sencillo de hacer y nada complicado. Y hasta aquí nuestro video de nuestra unidad 3.